Hola, bienvenidos nuevamente a otra conferencia de la salud en nuestros días. Esta es nuestra 19 parte y la verdad es que hoy no tenemos tantas noticias como anteriormente, pero hay unas muy buenas que por eso he querido dejar esta cantidad de noticias para poder leerlas muy bien y poder comentar porque me parecen muy interesantes. Así que, sin más, vamos a empezar con nuestra primera parte, que es nutrición. Y como primera noticia tenemos una de estas que les he dicho, que la verdad es que, bueno, esto ya lo había visto o ya lo había escuchado anteriormente, pero no había leído una noticia donde se pronunciara algún medio oficial diciendo acerca de esto, pero este artículo es un blog donde encontré esta noticia y vamos a ver qué nos dice. Dice, cae el mito de que la ingesta de grasas saturadas es igual a infartos. La ciencia, dice, muchas veces se empeña en contradecir a la medicina moderna. Lo último que está en el punto de mira es el mito de que el consumo de grasas saturadas y colesterol aumenta el riesgo de muerte cardiovascular por un infarto e ictus. Un metaanálisis, estudio de la más alta calidad científica, porque es el resumen de todo lo publicado sobre un tema, difundido por el Bristol Medical Journal, concluye que no es así. Bueno, ya hemos traído también algunos otros artículos o noticias que vienen difundidos por este organismo. Lo que cuenta el British, dice, en el pasado mes de agosto, nos dice, el consumo de grasas saturadas no está relacionado con la mortalidad total, ni con la mortalidad coronaria, ni con la mortalidad cardiovascular, ni con la incidencia de cardiopatía isquémica, ni con la incidencia de ictus isquémico. Ya veremos por qué. Porque nos dice aquí que muchas veces, bueno, y esto es lo que nos dicen los médicos y esto es lo que nos dice la televisión con su publicidad, de que todas las grasas obstruyen las arterias y las venas y por ello puede provocar una enfermedad del corazón. Decir que el colesterol y la grasa de la dieta son malos para la salud es uno de los paradigmas de la medicina moderna y se ha convertido también en un paradigma social, traspasando los ámbitos meramente médicos. Así lo cuenta el médico Sebastián Vignoli en la web de No Gracias, la Organización de Profesionales Sanitarios por Ética y Transparencia. Sí que salen perdiendo de nuevo las denominadas grasas trans, las que se obtienen a partir de la hidrogenación parcial de los aceites vegetales, que de nuevo se corrobora que sí están relacionadas con los infartos. Son muy empleadas por la industria alimentaria en los alimentos procesados. Y ya hemos hablado anteriormente de lo que serían este tipo de grasas, las grasas trans, de todos los aceites que venden en los supermercados, en la mayor parte de la industria alimentaria, que vienen refinados y que vienen totalmente, se pierde todo el beneficio que cuando son vírgenes lo obtienen, y todo tipo de aceite, la mayor parte que venden en los supermercados, pues está esta, y esto nos dice que realmente esto sí está asociado a los infartos o a las enfermedades del corazón. Ha costado 60 años, dice, revertir la hipótesis inicial de Ansel Keys. Algunos ya avisaron que el estudio inicial sufría un clarísimo sesgo de selección, pero no hicimos caso y el error aleatorio y los sesgos hicieron el resto. 60 años después resulta que el colesterol y las grasas saturadas de la dieta no son un factor de riesgo cardiovascular. Y nosotros ya veremos más adelante el porqué de esta mentira. A ver, no quiere decir que las grasas saturadas y el colesterol tampoco sean buenas para la salud, pero en este caso está hablando de lo que se ha dicho siempre, que son que hay que bajar el colesterol malo, supuestamente, con medicamentos que venden para eso y tantas cosas más. Ya iremos viendo en este artículo lo que nos llegan a decir.
El galeno se pregunta también, ¿cuánto va a costar cambiar esto ahora? ¿Las unidades de lípidos de los hospitales aceptarán esto sin más? Y presiente, vamos a encontrar una enconada resistencia seguro. Lo cierto es que los resultados que ahora publica BMJ, lo que habíamos visto anteriormente, son un escándalo, pues la teoría ha sido convertida en dogma y ahora este debería de caer, como concluye el propio autor del citado post. Muchos médicos no van a aceptar que el campo de investigación al que han dedicado toda su vida es un campo nulo, resultado de los sesgos y el error aleatorio falsos positivos que campan a sus anchas en toda la medicina. Pero si somos científicos tenemos que aceptarlo. La ciencia no es la defensa enconada de las teorías predominantes, o no son la autocrítica y la rectificación dos de las características de la medicina. Yo creo que sí, o al menos tendría que serlo. Pero toda esta locura de la pseudomedicina institucionalizada tiene otra cara, la de los medicamentos recetados durante las décadas y millones de personas para combatir el colesterol malo. Quizás el grupo farmacológico más popular para ellos son las denominadas estatinas. Pues seguimos leyendo porque ya veremos dónde está el meollo del asunto. Están entre los tratamientos más vendidos, pero las pruebas de sus beneficios para la salud siempre han sido débiles y existe una creciente evidencia de reacciones adversas graves. La Agencia Española de Medicamentos ha advertido incluso de nuevos y graves daños por ello. Dicho problema puede ser mayor de lo pensado, pues el consumo de esos medicamentos es indiscriminado. Los datos que publica la BMJ nos cuentan que durante años estuvimos engañados, pero además, con el ejemplo de las estatinas, hemos aprendido cómo se manipulan datos científicos para convertir personas sanas en enfermas. Primero creímos que el consumo de grasas era malo y luego nos vendieron que consumir fármacos para el colesterol era bueno. Al final lo primero no era cierto y lo segundo tampoco. Y al final nuevamente estamos engañados como siempre, y cuando vemos que todo lo que es la industria farmacológica es totalmente un engaño. ¿Y van por qué? Por adquirir más dinero. Tanto tiempo se nos ha vendido la idea, bueno, y tantas otras ideas más que hoy en día la ciencia lo tiene como ley, y como la OMS, que es este organismo que supuestamente controla todo en cuestión de salud, dice y hace, y eso es lo que la ley, pues toda la medicina también está enmarcada, y es lo que enseñan las universidades, es lo que tienen en los libros de medicina, y cualquier cosa que contradiga lo que ahí se dice, pues eso ya no es cierto, es totalmente conspiranoico. Son personas que no tienen ninguna base científica, dicen ellos, para decir este tipo de cosas. Pero vemos que lamentablemente todo esto al fin y al cabo es un negocio, un negocio redondo, porque ¿cuántas personas hoy en día su alimentación es a base de colesterol y de grasas saturadas, que claro, van y aparte de otras cosas en cuanto a azúcar y las mismas grasas trans y muchas otras cosas más, que terminan enfermas supuestamente del corazón, y van al médico y les dice que tiene el colesterol por las nubes, que tiene que empezar a tomar medicamentos que le bajen el colesterol, y vemos en la televisión anuncios y anuncios acerca de esta mentira, como ellos nos lo cuentan aquí. ¿Y qué pasa? Pues la gente va comprando y se convierten en negocios millonarios, cuando las consecuencias son totalmente peores que la misma enfermedad. O sea, la medicina viene a ser peor que la misma enfermedad. Y nos convertimos totalmente en dependientes farmacológicos de todas las medicinas que nos venden a nivel de calle, por así decirlo, a nivel oficial. Así que, pues, con esto no queremos decir que comer grasas saturadas, comer grasas que realmente no van bien para la salud, también por otros motivos,
los tengamos que hacer por este tipo de artículos, sino que debemos de tener una dieta balanceada, equilibrada, consumiendo en la medida de lo posible lo más natural que nosotros podamos y buscar siempre ese equilibrio. Pero sí el entender que todo lo que la medicina nos vende hoy en día, pues no todo es verdad y que nosotros tenemos que ir investigando por nuestra propia cuenta para saber dónde está el engaño y qué es lo que podemos hacer para contrarrestar esto. Y otra noticia muy interesante también de este blog nos habla de científicos descubren que el cuerpo ve la carne roja como un invasor y genera una respuesta tóxica. Y es que a raíz de la noticia que salió de que la OMG dijo que las carnes procesadas y la carne roja producían cáncer, pues mucha gente se ha preguntado por qué. Bueno, otros ya lo sabemos, hay varios motivos, pero este artículo es muy interesante. Un nuevo estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science señala que el cuerpo ve las carnes rojas como un invasor externo que debe ser eliminado. Los autores de la investigación, científicos de la Universidad de California, descubrieron que el cuerpo humano ve las carnes rojas como un invasor externo, provocando la emisión de una reacción inmunitaria tóxica que produce cáncer. Y es muy interesante lo que dice. Durante décadas se ha vinculado las carnes rojas con el cáncer. Luego de varias investigaciones realizadas que sugieren que comer grandes cantidades de carne de cerdo, vacuno o cordero aumenta el riesgo de desarrollar tumores malignos y mortales. Sin embargo, por primera vez, los científicos creen saber cuál es la causa de esto. Los investigadores siempre han cuestionado cómo los otros mamíferos pueden tener una alimentación basada en una dieta alta en carnes rojas sin tener ninguna consecuencia adversa para la salud. Ahora se ha descubierto que el cerdo, el vacuno y el cordero contienen un azúcar que se produce naturalmente por otros seres carnívoros, pero no por el ser humano, porque en realidad Dios no nos hizo para consumir carne. Inicialmente fuimos hechos para consumir todo vegetales, toda semilla que da, todo fruto, lo que nos dice en Génesis. Esto significa que cuando los seres humanos comen carnes rojas, se gatilla una respuesta inmunitaria en el cuerpo hacia esta azúcar externa, produciendo anticuerpos que a su vez generan inflamación y eventualmente cáncer. Entre otros carnívoros, el sistema inmunológico no se activa dado que este azúcar, llamada Neu5Gc, ya se encuentra en el cuerpo. Científicos de la Universidad de California comprobaron que los ratones que se encontraban genéticamente alterados para no producir este azúcar desarrollaron tumores al momento de ingerirla. Esta es la primera vez que hemos encontrado directamente que la imitación exacta de la situación en humanos aumenta las probabilidades en ratones de desarrollar cánceres de manera espontánea, dice el doctor Ajit Barki, profesor de medicina y medicina celular y molecular de la Universidad de California. La prueba final de estos en los humanos será mucho más difícil observar. Esta investigación podría también explicar las potenciales conexiones entre el consumo de carnes rojas y otras enfermedades agravadas por la inflamación crónica como aterosclerosis y diabetes tipo 2. Por supuesto, comer cantidades moderadas de carnes rojas pueden convertirse en una buena fuente nutritiva para los jóvenes. Bueno, esto es lo que nos dicen ellos. Esperemos que nuestro trabajo lidere eventualmente la ruta hacia soluciones prácticas para este paradigma. Las carnes rojas, dice, son una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales, aunque existen varias investigaciones que sugieren que su consumo excesivo puede ser dañino para la salud a largo plazo. Los expertos de salud recomiendan no comer más de 70 gramos por día, que es el equivalente a 3 rodajas de jamón, una chuleta de cordero o dos rodajas de roast beef al día. Un estudio publicado por la Universidad de Harvard en junio del 2014 indicó que una dieta alta en carne roja aumentaba el riesgo de tener cáncer de mamas en las mujeres en un 22%. En 2005, otro estudio descubrió que las personas que comían regularmente 160 gramos de carne rojas por día tenían un tercio más de posibilidades de tener cáncer de intestino. Pues y ahora la OMG pues ha sacado que dice que las carnes procesadas y las carnes rojas pues
podrían producir cáncer. Bueno, y lo que nos dice aquí es lo que parte de lo que Elena White también habla cuando habla acerca del consumo de carne, que la verdad es que nosotros no fuimos hechos para consumir la carne. En este caso, claro, está hablando de la carne roja. Y pues el cuerpo, como lo explican aquí científicamente, da una respuesta hacia algo con lo cual no fuimos creados, a pesar de tantos años que hemos venido degradándonos y que el cuerpo tal vez se ha acostumbrado a eso. Aún así, el cuerpo lo sigue rechazando. Aquí nos explicaron de la manera como lo hace. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para consumir eso. Y aquí dicen, bueno, aquí recomiendan que no se debe de comer excesivamente, pero claro, hoy que muy pocas personas al día van a consumir 70 gramos por día. Si su dieta, tanto por lo menos en la comida o en la cena, está compuesta de carne y no es que se coman unos pedacitos, sino que la mayor parte de gente, y en el desayuno también, la mayor parte de gente pues está acostumbrada que si no hay carne en sus platos, pues eso no es comida. Y hoy en día pues es como predomina el cáncer por todos lados, debido a que no tratamos de volver a los orígenes. Bueno, muchas personas no lo saben realmente, pero también de mantener un equilibrio en cada una de las cosas. Pues aquí habla y demuestra nuevamente que la Biblia tenía razón. Que no te engañen con los ajos. Dice, nuestro país es uno de los principales productores de ajo, pero entre otras razones, por la extensión no podemos competir con el principal productor de ajos a nivel mundial, China. Al menos no podemos competir en cantidad o en precio, pero algo muy diferente es el tema de la calidad. Para que no te engañen con los ojos, que hoy en día solimos salir engañados por todos lados y principalmente por lo que vemos. Hoy te enseñamos las principales diferencias entre los ajos españoles y los ajos producidos en China. Y aquí nos da un cuadro que nos dice que los ajos españoles, el morado va por dentro. El ajo chino, el exterior es blanco con estrías moradas y en el español pues es blanco. El interior, piel blanca. El interior del ajo español es piel de intenso color morado, lo que sería la cáscara, la segunda cáscara, por así decirlo, donde viene envuelto el ajo. El tamaño, la cabeza del chino es de 10 a 12 dientes, en el español son de 8 a 10 dientes. La forma del chino es achatada, dientes rectos, y en el español es cabeza redondeada y uniforme, dientes ligeramente curvados. La calidad en el chino es media-baja y en el español es alta. La conservación es media, en el otro es alta. Las garantías higiénico-sanitarias dudosas. Bueno, que en general todo lo que viene de China es dudoso, la verdad. Y en el otro, pues totales, dice, dentro del campo, directo del campo a la mesa. Y el sabor, en el ajo chino es picante bajo y olor húmedo a humedad. Y en el ajo morado, que es el español, dice intenso aroma, sabor, picor y mayor contenido en alicina. Así que estas son las diferencias entre el ajo que viene de China y el ajo que se produce aquí. Así que para poder tener una mejor calidad de ajo, ya sabemos todos los beneficios que tiene el ajo y hablaremos también más adelante sobre ello, pues deberíamos de saber diferenciarlos y que no nos vendan gato por liebre. Y tenemos como otra de las noticias para comentar y para leer es esta, que nos dice: una vitamina común es capaz de destruir células cancerosas invencibles.
Pruebas realizadas por científicos estadounidenses en ratones han demostrado que inyecciones de vitamina C son capaces de reprimir y detener la progresión de formas incurables de cáncer de colon, considerándolo uno de los cánceres más habituales. Científicos estadounidenses han descubierto que el ácido ascórbico o vitamina C puede matarse las células cancerosas con mutaciones que las hacen casi invencibles, así como detener el crecimiento de tumores cancerosos en general, informa la revista Science. Nos dice aquí, bueno, voy a leer, tenía marcado que esta es una de las partes importantes. Según el estudio, este efecto de la vitamina C se debe a que el ácido ascórbico produce en el líquido que rodea al tumor una gran cantidad de peróxido de hidrógeno, que es capaz de matar células cancerosas. Ambas mutaciones que causan el cáncer de colon, BRAF y CRAS, se encuentran también en otros tipos de cáncer, como por ejemplo de páncreas. Los científicos esperan que las inyecciones de vitamina C puedan ayudar en el futuro próximo a salvar a los pacientes con este tipo de cáncer o al menos mejorar su estado. Y bueno, la noticia en sí es interesante porque por lo que ya sabemos que en realidad toda la medicina natural es la mejor para nuestro cuerpo. Pero porque no sé si recuerdan en alguna conferencia, cuando Víctor daba la sección de salud, él habló de que él tenía información del contacto que tiene, que le habían dicho esto, que estas personas de la élite, pues casi ninguna padecía de cáncer. ¿Por qué? Porque ellos tenían la cura del cáncer. Y que no solo es una, son varias cosas. Pero entre una de ellas le dijeron acerca de esto, de que la inyección de vitamina C controlada en dosis que ellos conocen, pues curaba totalmente el cáncer. Y hoy pues vemos que hoy lo sacan a la luz y que realmente el engaño que nos tienen y que solamente este tipo de medicinas o cosas que ellos muy bien saben es solamente para la gente de arriba, y los pobres gente de todo el mundo, la gente popular por así decirlo, pues no tiene acceso a este tipo de cosas. Gracias a Dios que va sacando, Él va revelando mucha información relacionada con la salud, que nos permite a nosotros enterarnos y así aplicar a diversos tipos de enfermedades los remedios naturales. Pero la verdad es que hoy en día es muy difícil, porque la gente, a pesar de que tú le digas, mira, este remedio va bien para esto, para lo otro, si no te lo dice el médico, no lo cree. O si no lo dice algún científico o alguien, no lo cree. ¿Por qué? Porque dicen que esto son cosas que no están comprobadas y por lo tanto ellos no lo van a creer. Pero deberíamos de tratar de indagar nosotros un poco más, para saber de que todo lo que nos dicen hoy en día los médicos, no todo es cierto, y que nos ocultan mucha información y que tergiversan todo. Bueno, muchas veces tal vez no es culpa de ellos, sino es como les han enseñado en las universidades. Así que pues ya vemos, tal vez muy pronto salga esto a nivel comercial, y ya veremos que nuevamente quienes se van a beneficiar del asunto van a ser la farmacia y el gran emporio farmacéutico, que al fin y al cabo saca esto no porque le interese el pueblo, lo saca porque el interés es interés monetario más que todo. Propiedades y beneficios de la zanahoria. La verdad es que no sabía que la zanahoria tuviera tantas propiedades. Al leer el artículo me he quedado realmente sorprendida, y que realmente deberíamos de introducir más en nuestra dieta la zanahoria, porque tiene muchas cosas muy buenas. Es un vegetal, dice, con cualidades beneficiosas tanto para la salud como para la estética. Se utiliza hace muchos años como medicina y también como bálsamo de belleza. Vamos a ver
las propiedades más interesantes de este vegetal. Nos dice que ayuda a los convalecientes. ¿Por qué? Porque tiene propiedades mineralizantes y vitaminizantes. También es perfecta para mejorar la salud de personas extremadamente cansadas. Además, relaja los nervios y la ansiedad. Así que si estamos convalecientes por alguna enfermedad o con algún tipo de ansiedad, pues comamos zanahorias, que nos va a ir muy bien. También estimula el apetito, así que esto es ideal para las personas que están enfermas y que han perdido el apetito. Es digestiva y diurética, dice. Es un vegetal diurético y está recomendado para personas con problemas renales o de vejiga. También nos ayuda a regular el ciclo menstrual. No lo sabía que también la zanahoria hiciera esto. Cuando las mujeres consumen zanahoria, dice, se reduce la irregularidad del ciclo menstrual. También se aconseja para aquellas que sufren cólicos, dolores fuertes justo antes o después de la menstruación. Esto se debe a sus propiedades hemengogas, que mejoran el flujo sanguíneo de la zona pélvica. También actúa el proceso de bronceado, esto sí ya lo habíamos dicho en alguna ocasión. Ayuda a broncear la piel de manera equilibrada porque contiene una buena cantidad de provitamina A. Alivia también los problemas respiratorios. En caso de padecer tos o catarro, dice, la zanahoria te puede ayudar, sobre todo con jarabes o medicamentos. Cuando los jarabes y los medicamentos nos han dado buen resultado, ahí nos pone cómo hacer un jarabe más o menos, y nos pone los ingredientes y cómo se prepara. También nos dice que reduce la anemia. Se recomienda, dice, para aquellos que llevan una mala alimentación. Además, dice, es buena para las encías y los dientes, ya que personas con problemas nutricionales pueden perder piezas dentales. También combate el estreñimiento. Gracias al contenido en fibra, mejora la calidad y la cantidad de heces, dice. Su consumo se aconseja también a personas que padecen gastritis. Y el consumo habitual de zanahorias ayuda a disminuir la intoxicación por alimentos, las lombrices intestinales, el cáncer de colon, la diverticulosis y la diarrea. También nos fortalece el cabello y las uñas, porque, bueno, lo dijimos anteriormente, que contiene provitamina A o betacaroteno. Disminuye el colesterol, reduce los niveles de triglicéridos y ayuda a prevenir la osteosclerosis. Es así como depura la sangre. Mejora también la leche materna para las personas que están amamantando. También nos dice que mejora hasta el humor. Se cree que el consumo de zanahorias ayuda a estar alegre. Una buena idea es preparar un zumo riquísimo que además es refrescante. Bueno, ahí lo tienen ustedes para que si alguien lo quiere hacer, pues lo pueda ver. Y sí, dice, es buena para la vista, que eso es por lo que más conocemos a la zanahoria. Nos dice aquí que hay un dicho popular que nos dice, porque nunca han visto un conejo llevando gafas. Bueno, porque pintan al conejo comiendo zanahorias todo el tiempo. Dice que los betacarotenos de este vegetal evitan el envejecimiento prematuro de las células de la vista. Así que, pues, si no teníamos razones para comer zanahorias, pues ahora tenemos muchas y que realmente irían muy bien a añadirlas a nuestra dieta. Alimentos que hacen engordar las caderas, y es que este es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres, más que todo, y la mayoría de las mujeres, porque la mayor parte de grasa que consumimos pues se concentra en lo que son las caderas, y salen esos, como ven en la fotografía, esos pequeños rollitos o más anchas de lo que deberían de ser, pero bueno, uno de los factores es que es lo mal que comemos y el poco ejercicio que hacemos. La manera en que la grasa se acumula y se distribuye en todo el cuerpo está relacionada a ciertos factores que podemos destacar, tales como el desbalance hormonal, la alimentación y la genética. La grasa puede hacer engordar las caderas, además se distribuye por los muslos, las piernas y el abdomen. Y esto también depende del tipo de cuerpo que tienes y la predisposición genética. Bueno, hay muchos factores que varían y primordialmente muchas veces es la genética y la mala alimentación, claro. Pero
Es que hay algunos alimentos que hacen, si ya tal vez no tenemos una buena genética, pues nosotros también le damos, le ayudamos a esa genética a que empeore las cosas, porque hay muchos alimentos, la mayoría hoy en día de lo que nos venden en el mercado, en el mercado en general de la comida, pues que hacen que esas caderas se engorden. Dice, al comer ciertos alimentos pesados y de manera abundante, la grasa ingresa al torrente sanguíneo casi de manera inmediata. El proceso de la grasa en el organismo se puede dar tras 1 hora de su ingesta y después de 3 horas. La grasa es procesada por el organismo y se incorpora al tejido, en especial en las caderas, muslos y glúteos. Así lo revela pues un estudio en la Universidad de Oxford. ¿Y cuáles serían estos alimentos que hacen que nuestras caderas se vean más anchas y se acumule más grasa? Pues son alimentos que la mayor parte de nosotros conocemos y que están en la mayor parte de las mesas de muchas personas. Los refrescos y las bebidas alcohólicas, pues los refrescos ya sabemos lo que tienen, azúcar, mucha azúcar, y eso hace pues que tengamos más, que seamos más, tendamos a eso, a acumular más grasa en nuestro organismo. Los helados o las nieves, la cantidad de grasa que tienen es impresionante. Es uno de los alimentos, este alimento es uno de los principales causantes de engordar la cadera. No hace ningún bien para la reserva de grasa. Entre 5 y 15 gramos de grasa se encuentran estancadas en media taza de helado de crema. Si lo evitas, dice, ya tendrás a favor una inversión saludable, no solo para evitar que se ensanchen más tus caderas, sino también que beneficiará tu salud en general. Las carnes rojas y procesadas, pues si también daban cáncer, pues también ayudan a que nuestras caderas se ensanchen, y nuestras caderas y muslos y abdomen y demás. Los burritos, dice, porque este tipo de alimentos, tales como el queso, el arroz, la tortilla, el pollo, la crema agria, lo cual contiene leche fermentada, con esto ya tienes un problema para aumentar el peso. Esto no solo tiene 19 gramos de grasa, sino que también se le añaden a tu organismo 1180 calorías y 2900 miligramos de sodio. La mayoría de ellos van directamente a las caderas. Las papas o las patatas son el tipo de alimento que, preparado de cualquier forma, va a hacer que las caderas sufran un aumento de peso debido a la acumulación de grasa, ya sea en forma de patatas fritas, a la francesa, en puré, al horno. Es un alimento alto en carbohidratos y si se comen en exceso preparan al organismo para un aumento de peso rápidamente, según investigaciones de esa revista. Las batatas o la papa dulce, que en este caso vendría a ser el boniato, creo que le llaman, dulces horneadas, resultan una opción más saludable debido a que los efectos del azúcar en la sangre que producen son menores. Y el famoso fondue, o fondue, no sé cómo se pronuncia, es un plato que se puede elaborar con diversos ingredientes, donde prioriza el queso y desde donde se pueden bañar diferentes alimentos, queso y más queso. Aunque puede ser una deliciosa comida, el consumo abundante de estos platillos podría hacer engordar las caderas. Tiene 1300 calorías, una barbaridad. Las hamburguesas comerciales, pues ya sabemos que esto de saludable no tienen nada y lo que van a hacer es engordarnos, pues van también a lo que es el abdomen y las caderas. Los jugos procesados o los zumos procesados que venden en los supermercados y que contienen una gran cantidad de azúcar, pues también hacen engordar las caderas. Y los frutos secos, aunque estos alimentos dice pueden ayudar a cuidar la salud cardiovascular, el contenido en calorías de los frutos secos es de entre 5 y 8 superior a los frutos frescos. Por ejemplo, aproximadamente un recipiente con uvas puede contener 60 calorías, pero en cambio, el mismo recipiente, pero con uvas pasas, contiene 460 calorías. Es que no sé si se triplica, se quintuplica. Es muy grande la diferencia. Deberíamos claro, debemos de consumir frutos secos, pero deberíamos de consumirlo con moderación y equilibrio para evitar este tipo de cosas.
Si quieres evitar el sobrepeso en las caderas, dice, puedes optar por otras bebidas y alimentos que resultarán de gran ayuda. Bueno, aquí nos habla del té verde. Podemos optar por otro tipo de infusiones. Ya sabemos que el té puede tener algunos beneficios, pero tiene la teína, que es un estimulante y que no va nada bien para nuestro organismo. Consumir cebolla y ajo para prevenir el cáncer. Nos dice que pertenecen a la misma familia de los alliums y son fuertemente aromáticos y sabrosos en las cocinas de todo el mundo. Las cebollas se componen de muchas variedades, algunas son de sabor sutil, algunas de fuerte sabor, y todos son capaces de aportar un sabor distinto en muchos diferentes platos. ¿Y por qué deberíamos de consumir cebolla y ajo para prevenir el cáncer? Pues nos explica aquí. Estudios de laboratorio han encontrado que la cebolla y el ajo contienen antioxidantes que combaten y bloquean los radicales libres del DNA o el ADN de células dañinas que se inicia el proceso del cáncer. Se ha encontrado que compuestos en la cebolla y el ajo pueden aumentar las enzimas que desactivan sustancias cancerígenas en el cuerpo, por lo tanto aumentar la capacidad de eliminar los carcinógenos antes de que hagan daño al cuerpo. Estos compuestos pueden retardar el crecimiento de las células cancerosas y mejorar su autodestrucción. El cáncer de colon, el cáncer de hígado, el cáncer de ovario, de mama, el de próstata, el riñón, cáncer oral y el del esófago, además del cáncer de estómago, son tipos de cáncer que a diario, niveles moderados o altos de consumo de cebolla y ajo, una media taza de cebolla picada diariamente o más, puede reducir los riesgos desarrollados. Pues el artículo va siguiendo y dice cosas interesantes. Recomiendo que lo lean todo cuando la conferencia esté subida. De acuerdo con un estudio realizado por Rui-Ha Liu, MD, PhD, profesor asociado de la ciencia de alimentación de la Universidad de Cornell, la cebolla picante, las cebollas amarillas occidentales, las amarillas picantes y las rojas son más altas en sustancias químicas contra el cáncer que otras variedades probadas. Entonces, en este caso, siempre el picor que tiene algún tipo de producto, pues es mejor para la salud. Y aquí nos está diciendo que la cebolla y por lo tanto en el ajo también diríamos lo mismo. Ya vimos que, por ejemplo, el ajo chino no aporta este picor que aporta lo que es, en este caso, aquí donde estoy, que es el ajo español. Pues deberíamos de buscarlo porque aporta más beneficios aún para la salud. Pues recomiendo leerlo. Ahí nos dice cómo consumirla, cómo consumir las cebollas y cómo consumir el ajo, que de preferencia debería de hacerse crudo, ambas cosas, para poder sacarle mejor beneficio y así poder extraer todos los nutrientes que tienen y lo que ayudan. También, claro, para aromatizar las comidas, pues va muy bien y también no se pierden totalmente todos los beneficios. Comer más comidas caseras, dice, puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2, según concluye un estudio que presenta las secciones científicas del 2015 de la Asociación Americana del Corazón. La diabetes tipo 2 es un factor de riesgo para enfermedades del corazón. Pues claro, es lógico. Cuando comemos en casa, pues nosotros sabemos qué es lo que consumimos y tratamos de hacer las cosas de manera más natural posible. Pero en cambio, si todo el tiempo estamos comiendo afuera, sobre todo en estas cadenas de restaurantes de comida rápida, pues ya veremos que beneficios para nuestra salud absolutamente no traerá nada. En cambio, totalmente será dañino tanto para nuestra mente como para nuestros demás órganos. Así que pues un estudio dice que el comer comida casera pues es lo mejor que nosotros podríamos hacer. Y vamos a finalizar esta parte con las propiedades e información de alimentos saludables. Y en este caso, sacado de este libro, traje al espárrago, que es un estimulante del riñón. Dice, cualquiera que haya tomado espárragos, incluso en pequeña cantidad, habrá notado que en unos pocos minutos después la orina emite un olor especial. Ello se debe a la esparraguina, dice, sustancia activa del espárrago que forma parte de su aceite esencial volátil y que se elimina con la orina, aumentando su producción.
Pero ¿cuáles son las propiedades? Desde el punto de vista nutritivo, el espárrago es uno de los alimentos más bajos en calorías que podemos consumir. Esto se debe a su total de carencia de grasa y su escaso aporte de hidratos de carbono. Sin embargo, es una de las hortalizas más ricas en proteínas, cantidad que se aproxima a la de la espinaca. Contiene bastante fibra, vitamina del grupo B, fosfatos y vitaminas A, provitaminas C y E. Y en cuanto a los minerales, aporta cantidades significativas de potasio, fósforo, hierro y magnesio, así como diversos oligoclementos. En conjunto se trata de un alimento bastante rico, es que la letra está tan pequeña que no la logro alcanzar a leer bien. Es en conjunto que se trata de un alimento bastante rico en nutrientes, aunque bajo en calorías. Pues sus principales aplicaciones para las afecciones renales, que habíamos leído en el principio, para la obesidad, para los eczemas y para el estreñimiento. Aquí tenemos su composición porcentual y la forma de cómo los preparamos, también los nombres, cómo se les conoce, su hábitat, de dónde proviene, cómo se puede preparar. Algunas personas, pues muchas personas tienen diversas formas de hacerlo, pues personalmente como más me gusta es asado, porque para mí es como más gusto le encuentro a los espárragos. También nos dice que hay una diferencia notable entre los blancos y los verdes, que son más nutritivos los verdes. Y pasamos a la otra parte de nuestra conferencia, que son otros aspectos de salud. Y vamos a iniciar esta parte con el único vídeo que traemos en esta hora de cómo fabricar un jabón eco para limpiar los suelos. Pues ya vimos nosotros cómo fabricar un jabón eco. Para las personas que pueden tener tiempo y paciencia, pues es una muy buena opción para desechar lo que serían todos aquellos productos químicos que venden en el supermercado, que obviamente buenos para la salud no son, pero a veces por circunstancias pues tienen que hacerse. Pero para las personas que puedan tener tiempo, pues aquí por eso les traje este vídeo, que es muy interesante. Y nuestra primera noticia de esta sección nos habla de el por qué perjudicial aguantar las ganas de orinar. ¿Por qué es perjudicial aguantar las ganas de orinar? Y es que dice, al orinar expulsamos todo tipo de desechos y sustancias tóxicas que, de no depurarse, pueden llegar a intoxicar nuestro organismo y tener consecuencias para con nuestra salud. Y es que muchas veces, como dice aquí en el artículo, por cualquier circunstancia que pase, hay muchas, a veces nos aguantamos mucho el ir al baño a orinar, y eso no es nada bueno para nuestro organismo, y ya veremos por qué. Una de las razones dice que es el ensanchamiento de la vejiga. La vejiga tiene la capacidad de almacenamiento que ronda entre 150 y 220 mililitros de orina, dependiendo de la persona. Teniendo en cuenta que un vaso de agua aporta más o menos 200 o 250 mililitros de líquidos, sumamos al que aporta otros alimentos, la vejiga tiene que trabajar todo el día para poder vaciarse a tiempo. El problema es que al no responder al deseo de orinar, los líquidos sobrecargan ese órgano y dilatan sus paredes para poder almacenarse. ¿Y cuál es el resultado? Pues que la vejiga comienza a ensancharse, y a mediano y a largo plazo puede acarrear otras consecuencias graves para la salud. O sea, es uno de los motivos por los cuales no debemos de aguantar las ganas de ir al baño. Infecciones recurrentes. Dice que a través de la orina se eliminan sustancias ácidas y amoníacos que, al retenerse, pueden poco a poco generar daños en las paredes del tracto urinario y de la vejiga. Este debilitamiento aumenta el riesgo de padecer diversos tipos de infecciones debido a la facilidad que tienen los microorganismos para entrar y
proliferarse en el sistema. Además, también se debe considerar que a través de la micción se da el proceso de la eliminación de las bacterias que llegan a la vejiga y a la uretra, por lo que retenerlas de más tiempo le da más tiempo a desarrollarse. En ese sentido, la cistitis, que se convierte en una de las consecuencias más habituales, en especial en la población femenina, pues eso es una de las causas también del aguantarse de ir al baño. Los cálculos renales dice que se pueden desarrollar por múltiples causas. Una de ellas es el simple hecho de contener la orina debido a que las sustancias se van cristalizando en el riñón por no ser eliminadas a tiempo. Así que, pues otra de las razones por lo cual inmediatamente cuando tenemos que ir al baño, cuando tenemos necesidad de ir al baño, no debemos de aguantarnos, porque también conlleva esto. El reflujo vesiculorectal. Debemos tener mucho cuidado, dice, con esta condición, ya que puede derivar otras consecuencias más graves en la salud. El reflujo vesicoureteral se produce debido a una infección o por la presión en el uréter causado por otro órgano, lo cual hace que la orina retroceda de forma normal desde la vejiga hacia los riñones. El resultado son infecciones más graves, cicatrices en el tracto urinario e incluso daños hepáticos cuando no se le brinda un tratamiento adecuado. Escalofríos y dolores pélvicos. La retención de la orina también implica una acumulación de líquidos, toxinas en la vejiga, lo cual deriva una molestia, sensación de escalofríos y más tarde un dolor pélvico de diferente intensidad. El vientre se podrá notar más hinchado y es probablemente que se presenten otros síntomas como el cansancio o el aturdimiento. Así pues, aunque parezca inofensivo aguantar algunas horas la ganas de ir al baño, lo cierto es que implica graves consecuencias que siempre se deben de considerar. Es relevante aprender a atender a tiempo las señales que nos envía el cuerpo para evitar alteraciones peligrosas de la salud. Pues ya vimos nosotros que el aguantarse no es nada bueno y deberíamos de atender, como dice él, las señales que nos envía nuestro cuerpo, porque si no, vemos siempre implicaciones en nuestra salud. El exceso de grasa en la cintura es más peligroso aún que la obesidad. Un nuevo estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine asegura que las personas con peso normal, pero que tienen una grasa alrededor del estómago, corren mayor riesgo de mortalidad que las personas que sufren obesidad. ¿Y por qué? Dice que hicieron un estudio con personas entre 18 y 90 años en los últimos 14 años y la información la información les ayudó a averiguar cómo están relacionadas el riesgo de la mortalidad por enfermedades cardíacas y el riesgo mortal en total con la distribución de la grasa en el organismo. Y es que al tener una persona que es normal, que es delgada, pero que la mayor parte de grasa se acumula solo en una zona, pues es lógico pensar que habrá problemas. Las personas que tienen sobrepeso, sufren obesidad, pueden tener una mayor cantidad de grasa subcutánea en las caderas y piernas, es decir, la grasa vinculada a perfiles metabólicos más saludables. Eso podría explicar la sorprendentemente mayor supervivencia entre las personas obesas que las personas que no tienen una distribución equilibrada de grasa. No, con esto quiere decir que las personas deben de quedarse obesas, obviamente que no, pero sí que debemos de cuidar esa grasa acumulada, sobre todo en la grasa en los abdominales, porque es mucho más peligrosa. Nos habla de que la propia obesidad, y que claro, tener grasa en nuestro organismo mal distribuida o grasa en sí más de lo que deberían tener, pues no es nada bueno para nuestro organismo. El uso de drogas para excitarse, la moda en auge que tiene graves riesgos para la salud. Y es que, bueno, van saliendo muchas cosas que la verdad es que ya no nos sorprendemos, porque hoy en día la moda es dañarse la salud, al fin y al cabo. El empleo de sustancias con el fin de mantener relaciones sexuales, dice, conocido como chemsex,
Es un fenómeno entre la comunidad gay española, pues si ya vemos quiénes son los que más la utilizan. La mefedrona y la flaca, dice, son dos nuevos estupefacientes cuyos efectos secundarios son desde disfunciones cardiovasculares a depresión y a psicosis. Pues ya sabemos que las drogas para nada son algo bueno para nuestro organismo, pero la juventud está sumida totalmente en esto. Con tal de tratar de sentir, de olvidarse de los problemas y de divertirse, pues no les importa el daño que le están haciendo a la salud. Así que el artículo es interesante y ustedes lo pueden leer en sus casas. Y otra noticia más o menos parecida a esta, hablando acerca de la droga: una sola dosis de cocaína es suficiente para alterar el cerebro. Un equipo de científicos de la Universidad de Maastricht, Países Bajos, ha confirmado cómo una única dosis de cocaína ya tiene efectos directos sobre nuestro cerebro, alterando la percepción de las emociones básicas e interfiriendo a la hora de reconocer emociones negativas como la tristeza o los celos. Pues con una sola dosis, porque a veces hay jóvenes y adultos también que, bueno, dicen, por una vez no pasa nada, vamos a probar porque es la moda y quiero saber qué se siente. Pues con una sola vez que lo hagamos, pues ya habremos alterado nuestro cerebro y ya no vuelve a quedar lo mismo. Y eso es lo que Lena White explica en sus libros. Cuando estamos metidos en este tipo de cosas, ya el cerebro nunca vuelve a ser igual y siempre va a haber esa deficiencia por haber hecho daño a nuestro organismo con este tipo de cosas. ¿Cómo preparar? Dice, alcohol de romero y castaño de India para tratar el dolor muscular y articular. Dice, es importante recordar que este alcohol es solo para uso tópico y no se debe ingerir. Lo aplicaremos antes de dormir para que actúe durante la noche. Hay muchas personas que padecen de este tipo de dolores y pues esto es una forma natural que podemos hacer para poder calmar el dolor sin necesidad de utilizar medicamentos que lo que nos traen es efectos secundarios. Y ahí lo tienen ustedes, el por qué el alcohol de romero y el castaño de Indias para la dolencia. Disminuye el dolor muscular, frena el proceso inflamatorio, relajar las piernas cansadas, evitar las venas varices, mejorar la circulación en la parte inferior del cuerpo. Y ahí tenemos por qué es tan bueno, los beneficios del romero, los beneficios del castaño de India y la receta para elaborar en casa pues este medicamento. Ahí tienen los ingredientes y cómo hacerlo y también el modo de aplicarlo. Y vamos a nuestra penúltima sección de este día, que es la actividad física. Y esta noticia nos dice que la dislexia en los niños y adultos puede ser mejorada a través de 20 minutos de ejercicio a la semana. Y una vez más, cuando tenemos enfermedades de tipo que va relacionado con la mente, pues ya vemos y ya hemos leído en ocasiones anteriores que cuando ejercitamos nuestro cuerpo, cuando ponemos atención a nuestra parte física, pues también influye en nuestra parte mental. Así que pues a las personas que padecen de estas enfermedades, pues se sugiere que por lo menos 20 minutos de ejercicio a la semana se debería hacer, y si leemos todo el artículo completo, veremos lo que nos dice. Y pasé rápido esta noticia porque quiero leer esta otra que dice cosas muy interesantes. Dice, haces deporte y no adelgazas, descubre tus errores. Y es que a veces cometemos nos sometemos tal vez a algún tipo de ejercicio y no vemos resultados, pero es porque no sabemos hacerlo y porque cometemos diversos tipos de errores, como lo dice aquí. No hace falta pasarse horas en el gimnasio para adelgazar, dice, la clave está en saber cómo y qué ejercicios hacer. Estás perdiendo el tiempo si continúas con una rutina de ejercicios con la que no obtienes resultados. Y alguien dice, hacer deporte no es sinónimo de adelgazar. Lo que más influye a la hora de perder peso, obviamente, que es la alimentación. Si hacemos ejercicio, pero comemos igual, pues obviamente no vamos a ver los resultados. Así que las dos cosas tienen que ir juntas.
Pero hay algunas otras razones también por lo que no se ven los resultados, y una de ellas dice: cambia tu rutina. Es un error muy típico mantener siempre la misma rutina de entrenamiento. Tras un tiempo de ejercitándote de la misma manera, el cuerpo se adapta y dejamos de apreciar cambios. Notaremos que esa actividad cada vez nos cuesta menos esfuerzo, lo que es un indicador de que hemos ganado resistencia, pero a la vez de que estamos quemando menos. Lo ideal es mantener los mismos ejercicios a un máximo de 6 semanas y luego variarlos y evitar estancarte, y se hará menos monótono. Entonces hay que ir cambiando la rutina, no siempre quedarse igual. También nos habla de dice, intervalos de intensidad. Si todos los días sales a correr y lo haces al mismo ritmo, tu cuerpo dejará de quemar grasa. Lo ideal es combinar periodos cortos de alta intensidad con descansos breves de recuperación. Muchos estudios han demostrado que este tipo de entrenamiento acelera la pérdida de grasa y mejora la resistencia cardiovascular. Las razones por ello son que los cambios de intensidad favorecen la producción de testosterona y la hormona de crecimiento, y además mejora la resistencia a la insulina en las personas sedentarias. A esto hay que sumar que tras el entrenamiento tu cuerpo seguirá quemando calorías, pues necesita energía para llevar a cabo todas las actividades de recuperación. Haz pesas, dice. Hacer ejercicio aeróbico es fundamental si queremos reducir nuestro peso, pero no debemos limitarnos a este tipo de deportes. La fórmula para conseguir reducir grasa es combinarlo con ejercicios anaeróbicos como las pesas. Al tratarse de un ejercicio de fuerza, estaremos incrementando nuestra masa muscular y por ello aceleraremos nuestro metabolismo, que es la máquina principal para eliminar la grasa del cuerpo. Gracias a esto, la quema de calorías se prolongará tiempo después del ejercicio. Y por cierto, las pesas no son solo para hombres, son un ejercicio muy indicado para las mujeres que quieren evitar la flacidez en los brazos, y además al no tener suficiente testosterona no se creará un músculo fácilmente. Obviamente hay personas que piensan que por el hecho de hacer pesas pues ya se van a poner todos musculosos como los hombres, y es totalmente errado. Que sabiéndolo combinar y hacerlo de manera controlada, pues nos ayuda a tonificar mucho todo nuestro cuerpo, porque con las pesas se puede tonificar absolutamente todo el cuerpo también. Y pues la última: no comas más. Si piensas que te mereces comer más tras hacer deporte, estás muy equivocado. Si lo que quieres es perder peso, debes tomar alimentos sanos y en cantidades moderadas, o solo conseguirás engordar. Si empezamos a comer con la idea de que nos merecemos un buen banquete, no calcularemos las calorías y muy posiblemente tomaremos más de la que hemos quemado. Y es lo que pasa: como hacemos ejercicio, pues vamos a comer mucho más y así pues supuestamente no engordaremos, pero no sabemos nosotros qué es lo que perdemos y qué es lo que ganamos con lo que comemos. Así que pues hay varias razones muy interesantes que debemos de tomar en cuenta a la hora de someternos a un tipo de entrenamiento o de dieta para poder lograr los resultados. Y terminamos con nuestra cita del Espíritu de Profecía. Acordamos que estamos leyendo el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, y vamos leyendo de poco en poco, porque es un libro muy grande y también como tenemos noticias, pues no podemos traer extensas citas. Pero las citas que hoy traemos, como siempre, son muy claras y concisas con referente a este tema. Ya veremos. Los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías dice que asistían a esta escuela de preparación no solamente debían ser admitidos en el palacio real, sino que también se dispuso a que comieran de la carne y bebieran del vino que venían de la mesa del rey. En todo esto el rey consideraba que estaba no solo concediéndoles un gran honor, sino además asegurándoles el mejor desarrollo físico y mental que pudieran lograr. Entre las viandas que se colocaban ante el rey había carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés. Se había prohibido expresamente que los hebreos las comieran. Aquí Daniel fue puesto en una prueba severa. Debía adherirse a la enseñanza de su padre sobre los alimentos y bebidas y ofender al rey, probablemente perdiendo no solo su posición, sino también su vida, o debía desobedecer el mandato del Señor y retener el favor real, obteniendo de esta suerte grandes ventajas intelectuales y las más halagüeñas perspectivas mundanas.
Daniel no dudó por un mucho tiempo, dice, decidió mantenerse firme en su integridad, fueran cualquiera los resultados. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Eso lo encontramos en Daniel 1:8. Hay muchos entre los profesos cristianos modernos que podrían concluir que Daniel fue demasiado escrupuloso y que podría considerarlo estrecho y fanático. Creen que el asunto de comer y beber tiene demasiadas pocas consecuencias para exigir una posición tan decidida, una posición que comporta el probable sacrificio de toda ventaja terrena. Pero los que razonan de esta suerte hallarán en el día del juicio que ellos se han desviado de los expresos requerimientos de Dios y han establecido su propia opinión como norma de lo que es correcto o incorrecto. Encontrarán que lo que les parecía sin importancia no es demasiado así por Dios. Sus requerimientos deben ser obedecidos en forma inflexible. Los que aceptan y obedecen uno de sus preceptos porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro porque su observancia requerida es un sacrificio, rebajan la norma de justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Así dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. El carácter de Daniel se presenta al mundo como un notable ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. El relato sobre su vida noble y llena de sacrificio resulta de ánimo para nuestra humanidad común. De él podemos recibir fuerza para resistir noblemente las tentaciones y con firmeza y con gracia de mansedumbre defender lo recto bajo la más severa prueba. Daniel podría haber encontrado una excusa plausible para apartarse de sus hábitos estrictamente temperantes, pero la aprobación de Dios era más cara para él que el favor del más poderoso potentado terrenal, más cara aún que la vida misma. Habiendo obtenido por su conducta cortés el favor de Melzar, el oficial que estaba a cargo de los jóvenes hebreos, Daniel hizo la petición de que se le permitiera no comer de la comida del rey y beber de su vino. Melzar temía que si accedía a este pedido incurriría en el desagrado del rey y así peligraría su propia vida. Como muchas personas hoy pensaban que un régimen abstemio haría que esos jóvenes tuvieran una apariencia demacrada y enfermiza y fueran deficientes en fuerza muscular, en tanto que la lujosa comida proveniente de la mesa del rey los haría rubicundos y hermosos y les impartiría una actividad física superior. Aquí podemos ver cómo, ya no sabemos la historia de sobra, obviamente, como Daniel, pues a pesar de que estaba en una situación muy complicada, porque estaba en un dilema, pero se le había educado muy bien, sus padres le habían enseñado desde niño a obedecer y a tener temperancia en todo y los alimentos que debían de comer. Y en este caso nos habla de que la comida del rey pues se componía más que todo de carne, sobre todo la carne de cerdo y de bebidas alcohólicas, que ya Daniel sabía que esto totalmente iba en contra de la ley de Dios y que no favorecía absolutamente nada en su organismo. Y pues Dios lo puso a prueba para saber cuán bien había sido instruido Daniel y sus amigos. Daniel solicitó que el asunto fuera decidido por una prueba de 10 días. Los jóvenes hebreos durante este breve periodo debían tener permiso para comer alimentos sencillos, mientras sus compañeros participarían de los exquisitos manjares del rey. Finalmente el pedido le fue otorgado y entonces Daniel se sintió seguro de que había ganado un caso. Aunque era solo un joven, había visto los efectos perjudiciales del vino y de una vida lujuriosa sobre la salud física y mental. Al final de los 10 días, el resultado vino a ser precisamente lo opuesto a lo que esperaba Melzar, no solo en su apariencia personal, sino también en su actividad física y en su vigor mental. Los que habían sido temperantes en sus hábitos revelaron poseer una notable superioridad sobre sus compañeros que habían complacido su apetito. Como resultado de esta prueba, Daniel y sus asociados les fue permitido continuar su régimen sencillo durante todo el curso de su preparación para los deberes del reino. No solo fue esos 10 días, sino que fueron más tiempo de preparación en los que ellos decidían qué es lo que deberían de comer. El Señor consideró con aprobación la firmeza y la abnegación de estos jóvenes hebreos y
y su bendición acompañó a estos 4 muchachos. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A la expiración de los 3 años de preparación, cuando su capacidad y sus conocimientos fueron puestos a prueba por el rey habló con ellos y no fueron hallados entre otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que habían en todos sus reinos. Aquí hay una lección para todos pero especialmente para los jóvenes. Dice, el cumplimiento estricto de los requerimientos de Dios es benéfico para la salud del cuerpo y de la mente, a fin de alcanzar la más alta norma de conquistas morales e intelectuales. Es necesario buscar sabiduría y fuerza de Dios y observar una estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. La experiencia de Daniel y sus compañeros tenemos un ejemplo del triunfo de los principios sobre la tentación de complacer el apetito. Esas experiencias nos muestran que por medio de los principios religiosos los jóvenes pueden triunfar sobre la concupiscencia de la carne y mantener leales los requerimientos de Dios, aunque les cueste un gran sacrificio. El obedecer y el estar dispuesto a sacrificar el apetito, pues es lo que nos va a llevar a esa claridad mental. Y es lo que Dios desea y es lo que debemos de pedirle en oración a Dios, porque obviamente no es fácil y muchas veces nos equivocamos. Pero como Daniel, podemos llegar a hacer algo parecido a Daniel. Igual tal vez no, porque Daniel vivió una vida desde muy pequeño totalmente con temperancia y todo, pero sí Dios nos ha dado la promesa en su Biblia que si pedimos las cosas para nuestro bien, pues Él nos las dará. Falta de preparación para el fuerte clamor. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionado con él como el brazo y la mano están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Tienen una obra que hacer en favor de sí mismo que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. Él ha reservado esta obra para que ellos la hicieran. Esta es una obra individual. Uno no puede hacerla por otro. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La glotonería es el pecado prevaleciente en esta era. El apetito pecaminoso convierte en esclavos a los hombres y mujeres, entenebrece sus intelectos y se entorpece sus sensibilidades morales hasta un grado tal que las sagradas y altas verdades de la palabra de Dios no son apreciadas. Las propensiones inferiores han dominado a mujeres y hombres, debido totalmente a toda la complacencia de nuestros apetitos. Como nos dice ella, esto es una obra personal, individual de cada persona. Nadie puede hacerlo por uno, ni nadie puede decirte qué hacer y explicarte muchas cosas si por ti mismo no lo experimentas y no lo llevas a cabo. Cada quien es responsable de su cuerpo y Dios nos ha dado amplio conocimiento para poder aprovechar y para poder poner en práctica todas las cosas que conciernen a nuestra salud espiritual, mental y física. Al fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos, deben tener una comprensión de su propia estructura física, lo que decimos aquí para saber qué es lo que va bien para nuestro propio cuerpo. Nosotros debemos de conocernos muy bien, debemos de conocer qué es lo que nos va bien, qué es lo que nos hace daño, aunque sean alimentos sanos, cuánta cantidad necesitamos, cuáles son las dolencias que tenemos y así poder aumentar, ingerir más de una cosa o de otra. Debemos de conocerlos muy bien y la forma de conocernos muy bien es ir experimentando, es ir probando en nuestro organismo los alimentos para ver qué es lo que nos va bien y tratar de conocer mejor nuestra anatomía. Dice, junto con el salmista pueden exclamar: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmo 139, 14. Siempre deben de tener el apetito en sujeción a los órganos morales e intelectuales. El cuerpo debe ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo.
Dios exige que sus hijos se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Todos los que sean indiferentes y se disculpen por no hacer esta obra, esperando que el Señor haga por ellos lo que Él exige que ellos hagan por sí mismos, serán hallados faltos cuando los mansos de la tierra se han puesto por obra sus juicios, sean escondidos en el día de la ira del Señor. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte, sino que espera que venga el refrigerio y quite sus errores y corrija sus equivocaciones, y depende de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu, a fin de estar preparado para empeñarse en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. El refrigerio, o sea, el poder de Dios, viene solamente sobre los que se hayan preparado para Él, haciendo la tarea que Dios les pide. Y es a saber limpiarse a sí mismo de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claro, Dios no lo puede hacer, Dios no nos puede obligar a hacer cosas que nosotros tenemos que hacer. La acción tenemos que ponerla nosotros. Dios no puede venir y obligarnos a ello, porque las cosas tienen que hacerse por voluntad propia. Pero si nosotros, Dios nos da todas las facilidades, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, poniendo de nuestra voluntad y pidiendo en oración, porque parte de nuestro fallo está en que no oramos y que no le clamamos a Dios y le pedimos por sus promesas, pues pasa lo que pasa, no nos encontramos preparados para recibir el refrigerio del que habla aquí. El dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud y como resultado de ello, Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Se han erigido barreras que nunca habrían visto si el pueblo de Dios hubiera andado en la luz. ¿Permitiremos nosotros, los que hemos tenido las grandes oportunidades, que la gente del mundo se nos adelante en la reforma pro salud? Y ya se nos adelantaron. ¿Rebajaremos nuestras mentes y abusaremos de nuestras facultades con nuestras formas equivocadas de comer? ¿Violaremos la santa ley de Dios siguiendo prácticas egoístas? ¿Llegará nuestra inconsecuencia a ser objeto de oprobio? ¿Viviremos una vida tan diferente de la que Cristo, el Salvador, se avergonzará de llamarnos hermanos? ¿No haremos en cambio la obra médico-misionera que es el Evangelio en acción, viviendo de tal manera que la paz de Dios pueda dominar nuestro corazón? ¿No quitaremos todo obstáculo que ante los pies de los creyentes, recordando siempre qué es lo que cuadra a una profesión del cristianismo? Mucho mejor es abandonar el nombre de Cristo que hacer profesión y al mismo tiempo complacer los apetitos que fortalecen las pasiones no santificadas. Como dice, te prefiero frío que tibio. Dios exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reserva al servicio de Dios. Él pide una reforma decidida. Toda la creación gime bajo la maldición. Los hijos de Dios deben colocarse a sí mismos donde puedan crecer en la gracia, siendo santificados en cuerpo, alma y espíritu por la verdad. Cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, tendrán una perfección más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa. Pues más clara, hombre, no puede ser ella. Totalmente claro lo que aquí nos ha expuesto, que si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues nunca brillaremos con la luz que debiéramos de estar brillando. Y que solamente cuando ponemos en acción y le pedimos a Dios ayuda para refrenar nuestros apetitos, pues de ahí va a depender toda nuestra santificación. Entonces tenemos que ir trabajando cada día por ese sendero, pidiendo ayuda a Dios y al mismo tiempo actuando y tratando de ser un ejemplo para los demás. Y también informando a la gente de este tipo de cosas, porque es como el mundo va a conocer lo realmente importante. Si no estamos, si todo lo que sabemos nos lo estamos guardando para nosotros mismos, pues en nada estamos. Si solamente nosotros nos vamos beneficiando de lo que vamos conociendo y vamos poniendo en práctica y no le decimos a los demás qué es lo que hay y qué es lo que deben de hacer para prepararse, pues totalmente estamos igual que los que no están haciendo
de que los que no están poniendo en práctica lo otro. Debemos de siempre tener en cuenta que nuestro objetivo y nuestra razón de vida debe de ser siempre el llevar el mensaje de Dios a los demás y que todo el mundo pueda tener este conocimiento y pueda convertirse y pueda tener acceso a la vida eterna. Únicamente lo lograremos pues hablando y pregonando que todo lo que Dios nos ha mostrado y nos ha revelado mediante su palabra. Así que esta ha sido nuestra conferencia el día de hoy. Ya hemos visto que hay muchas cosas interesantes de las cuales todos los días podemos aprender y todos los días podemos tratar de poner en práctica. Como lo digo siempre, lo más importante aquí es que pongamos de nuestra voluntad, que si bien es cierto no es fácil, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. En mayor o en menor medida lo podemos lograr. Dios va actuando en nosotros en consecuencia de nuestra fe y en consecuencia de los pasos que vayamos dando. Tal vez a algunos les cueste más, a otros menos. Pues la cuestión es de ponerse las pilas y de rendir la voluntad de Dios. Ya Dios hará el resto cuando nosotros le abrimos la puerta al Espíritu Santo. Así que Dios los pueda bendecir en este día y que puedan tratar de buscar cada día más el conocimiento verdadero, que es el conocimiento de Dios. Así que pasen una buena noche y que el Señor los bendiga.